Hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio sobrenatural. Una de las cosas que muchas veces nos cuesta como seres naturales, personas humanos, es realmente ver las cosas y pensar más allá en lo sobrenatural, ¿no? Sabemos y entendemos que se debe a que tenemos que tener fe para ello, y que muchas veces, a pesar de que tengamos esa fe, no es tan sencillo verlas. Pero eso va a depender realmente de cómo creamos nosotros que se manifiesta el Evangelio de Dios, ¿no? Si usted tiene su Biblia allí, busque el libro de Lucas, ¿ok? Capítulo 4, versículo 14, ¿ok? En adelante. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó a hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Ok, vemos que aquí en la vida de Jesús y la vida de los judíos que estaba ahí, se estaba cumpliendo una profecía, que está en el libro de Isaías, para que realmente ellos pudieran darse cuenta de quién era Jesús, ¿no? Pero si nosotros vamos un poquito más atrás al libro de Marcos capítulo 1, el versículo 14 dice lo siguiente. La versión, se lo voy a leer en la NBI y en la Reina Valera, ¿ok? Dice: después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, ¿ok? Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. En la Reina Valera dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y ahora yo le pregunto a usted, porque a mí ese versículo es muy curioso, porque dice: nosotros predicamos el Evangelio de Jesús, ¿cierto? Usted y yo predicamos del amor de Jesús, del arrepentimiento, de la salvación de Jesús a través de la cruz del Calvario. Ahora, ¿cuál entonces es el Evangelio del reino de Dios que está predicando Jesús? Porque si usted y yo predicamos de Jesús, ¿de quién predicaba Jesús? ¿Verdad? Entonces, empezamos a decir: ya va, esto está como un poquito enredado. Entonces, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que Jesús estaba predicando también un evangelio. Pero ¿cuál es ese evangelio? ¿Y cuál es el que usted y yo predicamos? Entonces volvemos otra vez al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Entonces, vemos que el evangelio que Jesús estaba predicando era este. Ahora, ese evangelio es el mismo que usted y yo debemos predicar. Si usted y yo decimos predicar de Jesús, tenemos que predicar estamos ungidos para anunciar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. ¿Ok? En pocas palabras, Jesús vino a manifestar un evangelio sobrenatural cuando caminó en la tierra, ¿ok? Algo que quizás no se veía en una cantidad de tiempo en la época de los hebreos, pero vino a hacerlo a través de la vida de Jesús. Entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Cómo nosotros, porque pareciera como complicado, a veces se hace, y sobre todo por las situaciones, las circunstancias de la vida, cuando tú le hablas a las personas y le predicas sobre el Señor, entonces uno a veces se encuentra en una lucha de cómo tratar de debatir los argumentos. Y eso no se traduce simplemente en que
la gente lo que espera es la manifestación sobrenatural de Dios. Por eso es que quería hablar hoy de evangelio sobrenatural. Porque está bien, nosotros podemos hacer predicar lo que nos dice en Lucas 4, buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y el año nuevo, el año del favor del Señor. Ahora, ¿cómo se hace esto manifiesto? ¿Cómo lo expresamos? Y yo creo que una de las cosas más clave es clamar por el mover sobrenatural de Dios en las cosas de la vida diaria, ¿no? Y vamos a ver cómo Jesús aplicó esto, cómo Jesús logró que sus discípulos fueran sus discípulos, ¿ok? Vemos primero en el libro el mismo Lucas, vamos a ver el libro Lucas, el capítulo 5, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1, perdón. Dice, un día estaba Jesús a las orillas del lago de Genesaret. La gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Ya la gente conocía a Jesús, ya conocía los milagros de Jesús, ya se estaba haciendo famoso. ¿Ok? Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, en lo natural, ¿verdad? Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que aquel y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ahora, entonces, ¿cómo es que estos dos hombres dejan todo? Simple y llanamente hubo una manifestación sobrenatural en algo que para ellos era imposible. En este caso, que estuvieron pescando toda la noche y no pescaron ni una sardinita. Entonces, dice que tuvieron tantos peces que las redes se rompían y que eran tantos que llenaron las dos barcas y que se empezaron a hundir por el peso. Empezó en la manifestación sobrenatural. Se quiere decir que a partir de ese momento, los primeros discípulos que empezaron a seguir a Jesús fueron Simón, que luego era Pedro, Zebedeo, Jacobo y Juan. ¿Ok? Por el mover sobrenatural. Entonces, empezamos a ver cómo una de las cosas que nosotros necesitamos para que la gente pueda escuchar el mensaje de Dios es la manifestación sobrenatural. La palabra dice en el libro de Romanos 8, versículo 19, dice lo siguiente, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación lo que está esperando es que tú y yo, como hijos de Dios, manifestemos el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Jesús, ¿ok? Y lo hacía Jesús porque estaba respaldado por el Padre y tenía el Espíritu Santo con él. Entonces, si usted y yo tenemos ese mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Si usted y yo tenemos a Jesús, tenemos la palabra de Dios y ya estamos reconciliados con el Padre, ¿qué estamos esperando para manifestar el poder sobrenatural de Dios? ¿Saben qué hace falta? Menos mente. Entonces, nos damos cuenta que nosotros debemos clamar por esa manifestación sobrenatural. Vamos a seguir un poquito. En el versículo 29 de Marcos 1, vemos lo siguiente. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo, Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Enseguida se lo dijeron a Jesús
Él se le acercó, le tomó la mano y le ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. Entonces, imagínate que Jesús dentro de Jesús, del humor de Jesús, él sanó a la suegra de Jesús para que los atendiera. ¿Ok? Pero fíjense que, ¿quién estaba allí viendo? Esos primeros discípulos eran los que estaban viendo cómo él sanaba a la suegra de Pedro. Entonces, dice, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados. O sea, se regó la información de que él había sanado a la suegra de Pedro. Dice, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. ¿Okay? A la puerta es a la entrada de la ciudad. ¿Okay? No a la puerta de la casa, sino a la entrada de la ciudad. Era tanta gente que se empezaron a golpear a la puerta, a la entrada del pueblo. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. También expulsó muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Entonces, vemos que una de las cosas que cuesta y que impide que muchas veces el Evangelio entre fácilmente en la vida de las personas es que necesitamos manifestar el poder sobrenatural de Dios. Necesitamos tener la fe correcta para eso. Porque si usted está orando por un enfermo, usted tiene que creer que Dios le sana. Si usted está orando por una situación, una circunstancia en su familia, usted tiene que creer que Dios la sana también y restaura la familia. Si usted está orando por provisión, tiene que creer que Dios es quien le provee. Entonces, te das cuenta que necesitamos que la manifestación de Dios sea es la que da la apertura al Evangelio. ¿Okay? Porque si no, podemos simplemente gastar mucho tiempo tratando de convencer a la gente y la gente se sigue perdiendo. ¿Ok? Es más, cuando usted llegó al Señor, y si no has llegado al Señor, te invito a que llegues al Señor. ¿Qué manifestación sobrenatural ha hecho Dios en tu vida? ¿Verdad que por esa manifestación es que tú dices, yo sigo a Dios? Por esto. Exactamente así hace Dios. Entonces, es lo que venía haciendo Jesús. Por supuesto, vemos que cuando Jesús leía en la sinagoga, ¿verdad? Después que leyó el rollo, la gente dice el versículo 22, todos tuvieron su aprobación. El versículo 22 de Lucas 4. Impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. Los judíos que estaban allí dentro de la sinagoga. Entonces, por supuesto, empezó la duda, ¿no? ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Jesús continuó. Seguramente ustedes me van a citar el proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempo de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la que estaba construido el pueblo para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, en pocas palabras, se les escapó. Ahora, vemos que cuando nosotros tratamos de empezar de manifestar la gloria de Dios, la sobrenatural de Dios, por supuesto que van a haber señalamientos. Van a haber personas que te van a señalar y te van a decir, o sea, ¿qué estás diciendo tú? Y más, los judíos estaban molestos porque Jesús le estaba diciendo que Él no vino para ellos. Eso es lo que le está diciendo en pocas palabras. Le está poniendo de ejemplo que en el tiempo de Elías, el profeta Elías fue la viuda de Sarepta. No fue a las viudas de Israel, fue a la viuda de Sarepta. Y que en los tiempos de Eliseo sanó
al leproso, a un leproso sirio que era Naamán, no a los leprosos de Israel. Entonces, ¿a qué voy con esto? El poder sobrenatural de Dios, Dios lo manifiesta a los perdidos, a quien necesita ese poder y quien lo anhela. Entonces, si usted realmente anhela que el poder y la manifestación de Dios sobrenatural se haga sobre su vida, sobre las personas que están con usted, sobre personas que usted le imponga manos, necesita darse cuenta que esa gente necesita de Dios. ¿Ok? Porque es muy rico, vamos a decirlo así, muy sabroso cuando estamos todos juntos como en armonía, como hermanos, porque la manifestación está allí, porque el poder de Dios está en ese lugar. Pero no es para quedarnos con ese poder. No es para eso. Es para que eso salga fuera. Y entonces quiero que usted vea esto. Después que Jesús está en la sinagoga y Jesús predica lee el rollo de Isaías, del profeta Isaías, es cuando sale y sana a los enfermos afuera y después se agolpan en la puerta. Ahora, yo quiero llevarlo a usted a este tiempo de pandemia. Nosotros estamos muy acostumbrados, o hemos estado muy acostumbrados como iglesia a que la manifestación sobrenatural de Dios se manifiesta, valga la redundancia, en los templos. Y es así. Usted puede sentir la presencia de Dios en ese lugar, usted puede ver cómo las personas se sanan, usted puede realmente ver la presencia de Dios allí. Pero Dios ha permitido que en este tiempo usted y yo salgamos de los templos. ¿Pero para qué? Para que usted y yo nos quedemos asustados en casa, pidiéndole a Dios, sálvame Señor, sálvame. O para que usted y yo podamos manifestar del poder sobrenatural de Dios, del Evangelio en la vida de las personas. Entonces, ahí usted ve que cuando la gente se empezó a agolpar, estaba afuera de la sinagoga. Estaba afuera. Y usted y yo hoy día estamos viviendo fuera del templo. No nos estamos congregando en los templos, ¿verdad que no? Estamos haciéndolo vía redes sociales, quizás nos vemos alguno que otro día, quizás le he visto la cara a alguno, a lo mejor a otros no. Pero la realidad es que necesitamos manifestar el poder sobrenatural de Dios. Yo le voy a contar un testimonio de algo que le estaba pasando a mi esposa con los vecinos, sobre todo con las damas. Dios de repente le pone la inquietud a ella de orar por una persona, X vecina, y le pone palabras para esa persona. Y por supuesto, mi esposa dentro de la angustia y el susto de, bueno, ¿será que le digo, no le digo? Y todo lo demás, le dice, se atreve y le dice, y por supuesto esa persona se queda con la boca abierta, y eso da apertura a que esa persona empiece una relación y un mentoreo y una sanidad en su vida. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque simple y llanamente la gente no se explica cómo ella sabe cosas que esas personas no han hablado con nadie. Entonces tú dices, ya va, eso es sobrenatural. Eso es un tema sobrenatural. Entonces empezamos a darnos cuenta que necesitamos anhelar ese poder sobrenatural para poder ayudar a los demás. ¿Ok? Si usted está viendo que alguien quizás tiene preocupaciones por la enfermedad, porque no tiene provisión, empiece a orar para que el poder sobrenatural se manifieste sobre esa persona. ¿Ok? Entonces, yo creo que es más que claro que lo que vino a hacer Jesús es para poder llevar a la gente a la salvación, es manifestar. Porque, no sé si usted lo ha leído, vemos que Tomás, uno de los discípulos del Señor, fue un hombre que necesitó ver a Jesús luego de ser resucitado para creer que fuera así, que pasó. Dice que la palabra dice que él no creería, que él no iba a creerlo a menos que él lo viera. Y Jesús se le presentó. ¿Ok? Pero es curioso porque antes de que eso sucediera, antes de la crucifixión y antes de que Jesús resucitara, ya Tomás había visto los milagros del Señor. Pero aún así,
Él dudó en ese momento. Quizás porque todavía habían en él el luto, quizás estaba deprimido, pero lo cierto es que dijo, mira, si no lo veo, yo no lo creo. Entonces quizás hay mucha gente en el mundo que no conoce de Dios, que puede pensar lo mismo. ¿No piensa usted? Que puede decir, bueno, si yo no lo veo, no lo creo. Entonces, por eso es que es imperante que tú y yo busquemos que se manifieste la gloria, el poder sobrenatural de Dios en las vidas. Nos damos cuenta que prácticamente el Señor lo que vino fue a manifestar el poder de Dios. Y eso es lo que anhela mucha gente. Pero eso simple y llanamente se da a medida que usted tenga intimidad con Él. Fíjense que cuando Él habla de ese evangelio, y ese es el evangelio que Él estaba manifestando. Por eso le pregunté al inicio, le dije, bueno, si leemos en el libro de Marcos capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Bueno, ¿y cuál es el evangelio del reino de Dios? Porque hasta donde yo sabía, el evangelio del reino de Dios es el evangelio de Jesús. Entonces, ahora, que ese evangelio que estaba predicando el Señor es ese mismo que vemos en Lucas 4. Se lo repito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. ¿Ok? A los pobres, y ahí se está refiriendo no solamente a los pobres económicamente hablando, sino a los pobres de espíritu. ¿Ok? Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que Jesús iba a hacer eso si en la época que estaba dominada por el Imperio Romano, cómo iba a hacerlo? Si él era simplemente un hombre y no tenía... O sea, sabemos que el Imperio Romano era uno de los más poderosos. Entonces, ¿cómo es que libera a los oprimidos? ¿Quién eran los oprimidos? La gente que eran colonias romanas. O la gente que sentía que era preso de alguien. Simplemente el que estaba oprimido de espíritu. Jesús ya estaba manifestando que era sobrenatural lo que él venía a hacer. Por eso es que cuando él les habló de que no venía a los hebreos, se calentaron, pues. Se calentaron y bueno, ¿por qué? Porque ellos se sentirían, y es irónico en este tema de los hebreos y los judíos aquí en la sinagoga, porque si ellos se consideraran tan puros y tan santos y tan llenos de la presencia de Dios, ¿cómo es que ellos estaban reclamando que necesitaban que Jesús fuera ellos o el Mesías fuera ellos? Simplemente porque ellos están buscando una libertad, han estado buscando una libertad en lo natural. Pero la realidad es que eso tiene que venir, esa libertad viene en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso se manifiesta en las sanidades físicas, en las restauraciones. Ahora, una de las preguntas que vino a mi mente, entonces, a pregonar el año del favor del Señor, dice este versículo 19 de Lucas 4. Y vamos al libro de Isaías, capítulo 61, que dice el año del favor del Señor, y se los voy a leer rápidamente, para que usted entienda cuál es la manifestación sobrenatural en lo que nosotros predicamos y cuál debe ser. ¿Ok? Dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes, y sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor. Les dirán ministros de nuestro Dios. Y se alimentarán de las riquezas de las naciones, y se jactarán de los tesoros de ellas.
En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia. Y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Sus descendientes serán conocidos entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Quienes los vean reconocerán que ellos son descendencia bendecida del Señor. Me deleito mucho en el Señor, me regocijo en mi Dios, porque Él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema o a una novia adornada con sus joyas. Porque así como la tierra hace que broten los retoños y el huerto hace que germinen las semillas, así el Señor omnipotente hará que broten la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Ahora, vemos que todo lo que habla Isaías 61 es una manifestación sobrenatural del poder de Dios en la vida de las personas. Sana corazones, quita el luto, da alegría, da ánimo en vez de desánimo. Nos llama sacerdotes del Señor, ministros de Dios, para que usted y yo podamos manifestar el poder sobrenatural de Dios. Amados, el Evangelio es más que simples palabras. Sabemos que la palabra de Dios tiene poder. Sabemos que la palabra de Dios es eterna y que no miente. Pero esa palabra de Dios tiene que manifestarse en lo sobrenatural. Tiene que manifestarse en las vidas. Porque cuando la gente que quizás está ciega, los cautivos que habla el Señor, los oprimidos, los ciegos que habla en el rollo que está leyendo el Señor, necesitan del poder sobrenatural para ser salvos. Como una persona que quizás es ciego, que a lo mejor no tenga ninguna esperanza científica, vamos a decirlo así, puede ver si no hay un poder sobrenatural de Dios. Si no viene un Jesús y escupe en el barro y hace barro y le pone el barro y lo hace que lo vean. Si simplemente con imponerle manos hace que un ciego que nació ciego, un hombre que nació ciego, viera después que fuera adulto, que todo el mundo lo conociera como el ciego, el mendigo. Tenemos que empezar a creer realmente, a confiar en la manifestación sobrenatural de Dios. Porque no estamos debatiendo en la modernidad. Se quiere debatir mucho con ideologías, ¿no? con pensamientos filosóficos. Y la realidad es que el Evangelio de Dios y el Evangelio de Jesús que tú y yo predicamos es un Evangelio sobrenatural, que no tiene explicación científica, ni lógica, ni filosófica. ¿Ok? Podemos querer hallarle mucha teología y mucha apologética, meterle hermenéutica y mucha homilética a esto, pero la realidad es que para que las personas que no conocen de Dios sean salvas, necesitan ver la manifestación sobrenatural de Dios. Por eso es que las bienaventuranzas nos dicen lo siguiente. En Mateo 5 dice lo siguiente: cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomaron a él la palabra. Comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirá la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persigue y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también prosiguieron los profetas que los precedieron. Y quizás en este tiempo de pandemia, donde necesitamos y anhelamos el poder de Dios, el poder sobrenatural. ¿Ok?
Porque como les dije hace un momento, no se trata de filosofías, no se trata de pensamiento teológico, se trata de la manifestación sobrenatural. Usted anhela esa manifestación. Punto 1, métase en intimidad con Dios. Métase. Punto 2, tenga fe de que para el que cree todo es posible. Entonces, yo creo que es un tema de romper nuestras estructuras y querer dejar de encajonar a Dios porque creemos que Dios va a actuar de una forma determinada cuando Dios puede hacer como quiera. Porque resulta que Dios es soberano y resulta que yo no le puedo decir a Dios, bueno, Dios, tú vas a hacer milagro y lo vas a hacer de esta forma. Tú vas a sanar a este enfermo y va a ser como yo digo. No, es como Él dice. ¿O es que acaso como hizo Jesús con el ejemplo que les puso del ciego y el barro no es algo absurdo para mucha gente? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, yo creo que estamos en ese momento, en ese punto, en ese manifestar tanto del poder sobrenatural de Dios, que incluso que la gente que ven así como la mujer del flujo de sangre, que simplemente venga y simplemente te toque, pueda ser sana. ¿Ok? Porque resulta que la palabra enseña y el Señor dice que ustedes harán cosas mayores que las mías. Y estamos en esos tiempos. Estamos en esos tiempos. Pero la realidad es que necesitamos predicar y llevar del poder del Evangelio. Ese es el poder que vino a traer Jesús. Eso es lo que manifestó el Señor. Empezó a sanar gente. Empezó a restaurar vidas. Empezó a salvarlas. ¿Ok? Fueron sanas primeramente en lo físico. Y eso los llevó a ser salvos en el espíritu. Porque, ¿cómo se explica usted que el ladrón que estaba sentado a uno de sus lados, junto con él, cuando estaba crucificado, fuera salvo simplemente porque decidió creerlo? Decidió creer en él. Entonces empezamos a caminar en un tiempo donde necesitamos realmente manifestarnos como hijos de Dios. Dejemos de ser cristianos a la secreta, cristianos escondidos, que bueno, sí, yo soy cristiano. No, empecemos a orar por la gente, empecemos a manifestar la gloria de Dios, empecemos a creerle de verdad. Cuando pensamos en el profeta y la viuda le dice, bueno, esto es lo único que me queda, esta tortita, esta harinita aquí. Y el profeta le dice, tráela, dámela, sírvemela. Y tráeme las tinajas. Y empezó a brotar aceite y aceite. Si el profeta no hubiera creído eso, ¿usted cree que eso iba a pasar? La pobre viuda se iba a quedar sin comer también y se iba a morir. Lo que habla esa palabra en el aceite con la viuda y el profeta era la unción que tenía ese profeta para llevar el poder sobrenatural de Dios a ese lugar. Si donde usted vaya está la manifestación de Dios, usted está ungido, como dice la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido, donde usted vaya debe ser manifestado el poder de Dios. Usted quizás no sabe qué está sucediendo allí, pero yo sé que en su espíritu usted va a saber y va a sentir que Dios está haciendo algo allí. Nos damos cuenta que estamos en un tiempo más que es hablar bonito, porque fíjense lo curioso de las palabras bonitas, y vamos otra vez a donde estamos en Lucas 4. Jesús leyó, ¿verdad? Jesús leyó el rollo. Jesús habló. Y el versículo 22 dice, todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José? Empezó la duda. Se preguntaban. Entonces, ¿cómo es que ellos después de decir qué hermosas palabras, todos tenían su aprobación, entonces después lo querían lanzar de cabeza por el peñasco? Nosotros no predicamos el Evangelio de Dios para que la gente vea qué bonito predicamos, ni qué tan bonita es la palabra de Dios, sino que realmente poder ver la manifestación sobrenatural de Dios. Entonces,
Por eso es que le decía que quizás usted va a empezar a hablar en el poder sobrenatural de Dios, o actuar en el poder sobrenatural de Dios, y quizás algunos van a decir, sí, bueno, qué bonito, lo aprobamos. Pero cuando usted diga algo que quizás no le agrade, o cuando usted los confronte con el pecado, o cuando salga a la luz la demoniera, entonces ahí sí lo van a querer tirar de cabeza por el peñasco. Pero no se preocupe, porque dice la palabra que dice que Él pasó por en medio de ellos y se fue. Lo que necesitamos nosotros muchas veces es perder el temor, el miedo. El miedo quizás a ser señalados, a querer ser enjuiciados y lanzados por el peñasco como lo iban a hacer con Jesús. Porque cuando nosotros oramos por algo sobrenatural y de una vez usted piensa en su cabeza, ¿será? Ya dudó, ya metió la duda, ¿será? Y la duda es lícita, ojo, yo no voy a satanizar la duda es lícita. Pero se supone que usted es el que va con la fe correcta, con la fe de manifestar el poder sobrenatural de Dios. Ah, no, pero entonces si usted es el primero que duda, imagínese los demás. ¿Me entienden? Entonces, caminen en eso. Caminen en eso. Yo creo que, o sea, lo que nosotros oramos, por ejemplo, cuando nosotros oramos en nuestros altares familiares, que oramos que la sangre de Cristo nos cubra, que cubre los dinteles de nuestras puertas con la sangre del Cordero, así como lo hizo en el Éxodo, y los cuidó de las plagas. Yo creo que eso es posible. Yo creo que Dios lo puede hacer. Pero tienes que creerlo, no es una oración, no es repetirla, bueno, Señor, cúbreme con tu sangre, no. Se trata de la manifestación del poder sobrenatural. Fíjense que Satanás sabe esto, Satanás sabe tanto esto. ¿Por qué tanta gente engañada en el mundo con los temas de brujería, vudú, manifestaciones sobrenaturales, de esoterismo, ¿cómo se llama? Lectura de cartas, astrología y todas esas cosas? Porque la gente lo que está buscando es la manifestación sobrenatural. La gente está buscando esa manifestación. Y Satanás muchas veces se las da. Satanás muchas veces, la gente, ay, sí, mira, sí, me dijo esto. Cuando van para el brujo y le leen ahí los caracoles, le dicen, sí, tu marido te está engañando. Y dice, ay, sí, viste, yo sabía. Entonces, te das cuenta que la creación, como dice Romanos, se los leo nuevamente, Romanos 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Recuerden que Satanás siempre va a querer imitar lo que hace Dios. Va a querer copiarle. Siempre lo ha hecho. Entonces, ¿qué sucede? Por eso tanta gente. Y les voy a decir algo. Porque yo no soy la persona, no, porque es que eso no tiene poder. No, yo les voy a decir, eso tiene poder. Satanás manifiesta poder allí, en esas situaciones. Yo lo he podido ver con mis propios ojos. Pero lo que no tiene es la autoridad que tiene Cristo. Por eso cuando está usted como hijo de Dios, o estoy yo como hijo de Dios, en un lugar donde quiera manifestarse el poder de Satanás, no puede hacer nada. Porque está un hijo de Dios allí. Entonces, yo creo que es algo que nosotros debemos creer muy adentro. Muy adentro. Y no creer solamente que es que el pastor es el único que puede hacerlo. El apóstol, el evangelista, el maestro. No. Esos son llamados particulares. Esos son llamados particulares. Pero todos estamos llamados a manifestar el poder del evangelio sobrenatural de Dios. Todos estamos llamados a que cuando usted pueda orar por los enfermos se sanen. Que cuando la gente necesite del Señor, Jesús sane sus heridas y sean salvos. Porque la manifestación del poder de Dios no es simplemente para que usted se salve en la tierra y listo y siga viviendo libre en la vida loca. No, señor. Es simple y llanamente para que esa gente pueda llegar al reino de los cielos. Fíjense, si usted ve en la parábola de los 10 leprosos, Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solamente uno se regresó a agradecer, solamente uno volteó al Señor. Ese fue salvo, ese que miró a Jesús. Los otros 9 no dice la palabra. Quizás se volvieron a enfermar, quizás tuvieron una vida de rumba y bueno, a lo mejor se perdieron, no lo sabemos. O a lo mejor en el camino conocieron al Señor y bueno, decidieron seguirlo. Pero la verdad es que
nosotros, cuando manifestamos la gloria de Dios, el poder de Dios, sobrenatural de Dios, hace que la gente llegue a Cristo, hace que la gente sea salva. Quizás no todos van a hacerlo, pero la palabra nos enseña que aunque sea uno que decida por Cristo, uno que entrega su vida al Señor, ya hay fiesta en los cielos. Por eso es que esto es más que simple y llanamente, amado. Vamos a leer, repita conmigo: Señor Jesús, en este día yo te confieso, ¿verdad? Es más que eso. Y ojo, y nos hemos acostumbrado como iglesia, y no es de ahorita, eso tiene mucho tiempo. Y dale, repita ahí la oración de fe. Y escribe. Entonces, ¿cuántos confesaron? Confesaron tantos. Pero realmente eso está manifestando el poder de Dios en la vida de las personas. Entonces, necesitamos que la gente, que no solamente haga una oración de fe, que no solamente confiese a Jesús con su boca, como dice Romanos 10:9, sino que pueda ver manifestado el poder sobrenatural del Evangelio en su vida. Y que la gente que los vea a ellos pueda ver eso. Y también ellos se conviertan en luz en medio de tinieblas. Entonces, yo sé que quizás estamos en tiempos muy rudos, muy difíciles. Claro que sí. Por lo menos que nos ha tocado vivir quizás esta generación. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios es más grande. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu enfermedad. Dios es más grande que tu depresión. Dios es más grande que tu tristeza. Dios es más grande que tu soledad. Dios es más grande que tu pobreza. Dios es más grande que tu menosprecio. No hay nada más grande que Él. Entonces, si no hay nada más grande que Dios, ni nadie más poderoso que Cristo, porque la palabra nos enseña que el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Y si nosotros somos hijos de Dios, somos coherederos del reino junto con Cristo, ¿cómo es que tú y yo no podemos manifestar el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Cree, nada más cree. Y acciona. Cree y acciona. ¿Saben? Si usted piensa en Elías, el profeta Elías, cuando dice que él enfrentó a los profetas de Baal, que eran profetas que dirigía a Jezabel, hay que ser bien osado para hacer lo que él hizo. Decir, bueno, miren, pongan ahí un holocausto, abran una zanja, échenle agua y pongan ahí holocausto, y el que ore y le caiga fuego, bueno, ese es el Dios verdadero. Hay que tener mucha fe para eso. ¿Me entienden? Entonces, yo creo que ese es el nivel de fe que Dios está esperando de nosotros. Ese es el nivel de fe. Y cada uno en su llamado, cada uno en lo que Dios le esté llamando y hablando, pero la fe tiene que seguir creciendo. Porque la palabra nos enseña que si nuestra fe fuera como del tamaño de un grano de mostaza, si solamente creyéramos con ese tamaño de mostaza, le pudiéramos decir a la montaña, muévete y se moverá. Eso dice la palabra. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros en la mente, entonces no nos hallamos la cabeza de decir cómo esa montaña se va a mover y va a levantarse y va a flotar. Pero es que estás encasillando que Dios la va a levantar y la va a mover de lugar. A lo mejor Dios mueve la montaña de otra forma. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que voy a leer Romanos 8 que les estoy hablando. Desde el versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu
piensa en las cosas del Espíritu. Y aquí voy a hacer una pausa, porque cuando hablamos de las cosas de la carne, nosotros como cristianos siempre pensamos que es que, bueno, que anda pensando en cosas mundanas, y anda pensando en pecado. No, cosas de la carne es a veces cuando te dicen, ora porque Dios va a sanar a esa persona, y tú todavía lo dudas. Estás pensando en la carne, no en el Espíritu. ¿Ok? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, y a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Presta atención a este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ok? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso usted y yo creemos que somos hijos de Dios, porque dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si usted es hijo de Dios como lo fue Cristo y como Cristo lo creía, ¿cómo entonces que usted ora por las cosas y no pasan? Algo está pasando entonces en la fe, ¿verdad? Porque tampoco es que Dios hace el sordo, es que si, tengo orejas de pescado, todavía no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿verdad que Dios no es así? Ajá. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, independientemente de las aflicciones que estés viviendo hoy día en tu vida, dice, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No te pongas a ver lo que estás viviendo hoy, que porque yo estoy viviendo esto, Señor, que es que cónchale, que... Realmente entiende que la gloria que tiene para ti Dios es mucho mayor, pero que tienes que empezar a vivir y aprender a vivir en el Espíritu para ver lo sobrenatural. Porque el anhelo, 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Quiere decir que a medida que usted es libre como hijo de Dios en su espíritu, en el poder sobrenatural de Dios, dice, la creación misma será libertada de esa esclavitud de corrupción. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Ok? Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? O sea, si tú estás esperando, si tú estás creyendo algo que ves, o sea, eso es como que tú pones una olla de agua a hervir y tú dices, no, tú tienes la esperanza de que el agua va a hervir. Claro, porque tú sabes que va a hervir porque te prendida la candela. Ahora, la cuestión está que si no prendiste el fuego y tú estás esperando que hierve, ahí hay esperanza y fe. No, yo voy a poner la olla encima de la cocina, no la voy a prender, pero esa agua va a hervir. Es diferente. ¿Ok? 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí se expresa la manifestación del poder sobrenatural del Evangelio de Dios. Eso es lo que necesitamos ejercer tú y yo. Por eso, amados, en este día yo lo que quiero es invitarte a que empieces a manifestar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. A que creas que tú como hijo de Dios, como dice este versículo, Dios intercede por los santos. Dios está allí. No dudes nunca. Y lo que sea que estés suscitando, Dios tomará el control. Allí donde estás, ora conmigo. Señor Jesús, en este día, Padre, yo me coloco delante de ti, Padre Santo, para que quites de mí, de mi mente, toda incredulidad, Señor. Para que quites toda mente natural, Señor. Yo anhelo, Señor, tu poder sobrenatural en mi vida. Yo anhelo, Señor, que seas tú, Padre Santo. Que cuando yo clame, que cuando yo ore, pueda haber el poder sobrenatural, la manifestación sobrenatural de tu Espíritu Santo. Que los enfermos sean sanos, Señor. Que los cautivos sean liberados. Que los oprimidos sean liberados, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos manifestar el año favorable del Señor. Que en el nombre de Jesús podamos ver cada uno de nosotros, Señor, cómo tú tomas el control, Señor. Más allá de lo que podamos hacer nosotros mismos. Por eso, Padre, guarda nuestras mentes de vanagloria en todo momento. Y que seas tú, Señor, llevando ese poder a todo lugar para que todo el que te escuche pueda ser salvo, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.